inicio a esta presentación del libro y conferencia Manifiesto Mexicano, cómo perdimos el rumbo y cómo recuperarlo, de la doctora Denise Dresser, de quien me permito a continuación leer tan solo una breve reseña. Profesora de Ciencia Política en el ITAM, licenciada en Relaciones Internacionales en el Colegio de México y doctora de Ciencia Política por la Universidad de Princeton, columnista de Proceso y editorialista de Reforma. También ha publicado en La Opinión de Los Angeles Times y The New York Times. Comentarista y conductora de programas de análisis político junto con el novelista Jorge Volpi. Escribió México, lo que todo ciudadano quisiera no saber de su patria. En 2011 publicó El País de Uno, Reflexiones para entender y cambiar a México. Y en junio de este año publicó Manifiesto Mexicano, cómo perdimos el rumbo y cómo recuperarlo. El día de hoy nos acompaña en este Encuentro Nacional Anticorrupción y le damos con un fuerte aplauso la bienvenida a la doctora Denise Dresser. Buenas noches, es un gran placer estar aquí en Chihuahua nuevamente para hablar de este libro, pero para hablar del país. Este es un libro lleno de rabia y enojo y amor perro por el México maltrecho que debemos rescatar. Es una crónica del hartazgo, del enojo con la cleptocracia que se rota en el poder, con los privilegios inmerecidos de los cómodamente apoltronados en la punta de la pirámide, con la corrupción, motivo de este foro, que todo lo mancha. Un país sofocado por la corrupción, amenazado por la violencia, sin soluciones fáciles. México partido por el autoritarismo resiliente y la democracia deficiente, y partidos confrontados y políticos enconados y antagonismos que a veces parecen irremontables. Hice en este libro un corte de caja de los últimos tiempos, los años del desencanto, la peñastroika perdida, la cuatitud corrosiva, la vetocracia viva, el pacto de impunidad y cómo transitamos de la dictadura perfecta al pillaje perfecto. Por las hojas de este libro desfilan las prácticas y las historias que trastocaron nuestra transición democrática. La Casa Blanca, el escándalo de Odebrecht, la llamada estafa maestra, los fiscales carnales, las instituciones disfuncionales, la partidocracia rapaz. Describo cómo es que nos convertimos en un país de fosas, de desaparecidos, de ausentes. Intento refutar las verdades históricas que el gobierno que sale sigue diseminando. Las verdades históricas de Ayotzinapa, Itanuato y Apatzingán, y contabilizo los costos de pelear la guerra contra el narcotráfico, pero con peores resultados. Y ante este deterioro apunto las batallas que faltan por ganar. Por las mujeres, por los derechos pisoteados, por los periodistas, por la libertad de expresión, por la paz. Manifiesto Mexicano es en esencia un llamado a ser sujetos desobedientes, a disentir y construir, a bulear a quienes gobiernan para que lo hagan mejor. Porque si recuerdan, Enrique Peña Nieto en algún momento se quejó de que la sociedad civil lo buleaba. Entonces, ya citando ese clásico, los convoco a ustedes a hacer el buen buleo. Y en el contexto de esta conferencia es importante decirlo. Es un libro y una posición política personal que ojalá compartan, que apuesta a la remodelación institucional, a la rendición de cuentas, a los contrapesos, a la democracia. No a un hombre, no a un movimiento, no a un partido. En 2011 escribí El País de Uno,
reflexiones para entender y cambiar a México. Y creo que uno de los momentos de mayor felicidad en tiempos recientes para mí fue hace unos minutos cuando se acercó un joven con su copia maltratada de ese libro para decirme que era la Biblia. Ese libro buscó ofrecer un diagnóstico y también trató de ser un manual de ciudadanía para ser ciudadanos de tiempo completo. Este que presento esta noche, publicado 6 años después, y se preguntarán por qué le tomó 6 años. Tuvo todo un sabático. ¿Por qué lo escribió y lo publicó tan tarde, apenas unas semanas antes de la elección? Y podría decir que fue un gran esfuerzo intelectual, pero la verdad es que me la pasé viendo muchas series de Netflix. Y cuando desperté de esa somnolencia que producen horas de streaming, descubrí que el país, 6 años después, atraviesa momentos polarizantes, momentos desconcertantes, momentos de inquietud, momentos de incertidumbre. Y esa es la palabra reiterada que sale de la discusión en todos los paneles, en todos los temas. Y la política convencional parece incapaz de proveer soluciones a las desigualdades que venimos arrastrando, a la corrupción que nos sofoca. ¿Y qué ha sucedido? El enojo llena las cavidades creadas por un Estado ausente. Y sin embargo, en el libro hay destellos de luz y también los he visto a lo largo de este día. Una ciudadanía emergente, despierta, exigente, la que hace suya aquella famosa frase de Frederick Douglass: el poder nunca concede sin una demanda, nunca lo ha hecho y nunca lo hará. Y en los últimos años hemos visto exigencias al poder para que conceda. Lo vimos en Yo Soy 132, en las firmas de apoyo a la Ley 3 de 3, en la construcción del Sistema Nacional Anticorrupción, hoy reivindicado en todos los paneles, a pesar de que el gobierno entrante ni lo menciona. Vimos cómo organizaciones sociales obligaron a renunciar a Raúl Cervantes, el procurador conocido como fiscal carnal por su cercanía con Enrique Peña Nieto. Quisiera pensar que hay ciudadanos preguntándose: ¿cómo puedo ser mejor? Y un punto de partida es no dejar de creer en la democracia a pesar de su déficit en nuestro país. No pensar que una sola persona o un solo partido pueden ser la solución a todos los problemas que nos aquejan. México no necesita héroes redentores en Palacio Nacional, sino instituciones que funcionen, leyes que se apliquen, contrapesos que sí lo sean, ciudadanos que conozcan sus derechos y luchen por su protección. Ciudadanos decentes, trabajadores, reflexivos, idealistas, moralmente sensibles, atentos y con la mano extendida. Atentos a nuestra realidad, descrita en el libro y algo en lo que pienso todos los días. La elección presidencial del 2018, que fue un llamado de atención, una patada al statu quo, una expresión de insatisfacción, un grito en contra de una democracia disfuncional y políticas económicas que no han producido resultados tangibles. 8 de cada 10 votantes fue a las urnas y desaprobaba del PRI. Castigaron al partido por la corrupción que había permitido, el capitalismo de cuates que había reforzado, la inseguridad pública que no combatió efectivamente. Y esa elección llena de rabia, enojo, resentimiento, esperanza, demostró pues nuestra desilusión con las instituciones establecidas, el rencor con esos intereses atrincherados que han hecho ganancias a expensas de los ciudadanos y los consumidores, la indignación
con el hecho de que hoy México tiene uno de los índices de homicidio más altos de América Latina. López Obrador y Morena ganaron porque pues, capitalizaron ese sentimiento de indignación porque él fue percibido como el único auténtico líder de oposición, un político insurgente que llevaba 12 años denunciando de manera consistente élites rapaces y una democracia trunca. Su mensaje en defensa del pueblo resonó de una forma en la cual no lo había hecho en el 2006, porque los males que él diagnosticó se volvieron tan evidentes en el sexenio de Enrique Peña Nieto. La realidad alcanzó el discurso de López Obrador. Y muchos hoy piensan que él verdaderamente va a asegurar una democracia representativa, un sistema económico más incluyente. Otros temen que empuje al país de regreso a una resurrección de un sistema de partido dominante, al presidencialismo revigorizado, a la política de patronazgo. Y hoy vemos a un México polarizado, atrapado entre dos fuerzas en contienda: el enojo con quienes gobernaron tan mal y la esperanza y el temor con quienes acaban de ser electos. Y ese movimiento, ese partido, esa aglomeración, eso etéreo que es Morena y su líder, se enfrentan al México con el cual arribamos a la elección y con el cual tendrán que contender. Un México en el cual el crecimiento económico promedio ha sido de solo 1.5% en los últimos 20 años. La desigualdad crece mientras la riqueza se concentra. Una de las lecturas más importantes de los últimos años para mí fue el texto de Gerardo Esquivel, próximo subsecretario de Egresos, que calculaba el 10% de la población concentra el 64.4% de la riqueza. En 2002, la fortuna de los 16 multimillonarios que encabeza la lista de multimillonarios de Forbes, publicada cada año, representaba el 2% del Producto Interno Bruto. En el 2014 había subido esa proporción al 9%. Y en los 4 primeros lugares están hombres que han hecho sus fortunas en sectores regulados o controlados por el gobierno. Carlos Slim y tantos más son criaturas del Estado, producto de la ausencia de regulación, del exceso de privilegios fiscales y las reformas estructurales que comenzaron en los 80s han convertido a México en un país que tiene una forma de pirámide, con los beneficios concentrados en la punta. Y sentados en la punta no están los innovadores, están los extractores de rentas. A ver, alce la mano el que me pueda decir qué innovación ha hecho Teléfonos de México desde su privatización hace más de 20 años. Pues no veo una sola mano alzada porque no hay una sola innovación tecnológica. Pero ¿en qué encarnación del iPhone vamos? ¿En el 7? Bueno, cuando salga el 8 va a ser un teléfono que en su tiempo libre raye zanahorias y dé masajes faciales. ¿Y por qué va a poder hacer eso? Porque mientras yo estoy hablando aquí, en otras latitudes están innovando. En México no lo hacemos por algo que describo en este libro, que describí también en El País de Uno y que no ha cambiado, que es el capitalismo de cuates. La revista The Economist publica cada año su índice de capitalismo de cuates. México este año ocupa el 7º lugar, atrás de Rusia, Malasia, Singapur, Hong Kong, Filipinas. México está encabezando la lista donde los generadores de riqueza la generan extrayéndole rentas a ustedes en lugar de crear riqueza innovando y a través de la competencia y la productividad. Y en la base de esta pirámide, ¿quiénes están?
Pues los 52 millones de mexicanos que viven bajo la línea de pobreza, 21 millones de ellos que sobreviven con menos de 20 pesos al día. Y solo 1 de cada 5 que está en la base de esta pirámide, según el estudio de Gerardo Esquivel, puede ser considerado no pobre y no vulnerable. Y ustedes me dirán, bueno, es que la concentración de la riqueza, el exceso de privilegios, no son un tema que creó Peña Nieto, la peñastroika, pero sí son problemas sistémicos. El problema persistente de México no ha sido el exceso de los mercados neoliberales rapaces, sino las distorsiones creadas por mercados monopólicos, concentrados, ineficaces. Y el crecimiento económico simplemente no puede ocurrir en el contexto de un Estado que no tiene las condiciones para garantizar equidad, competencia, asegurar automaticidad en las transacciones económicas. ¿Qué le pasó al proyecto peñanietista de mover a México? Encalló en la cuatitud. Los esfuerzos reformistas produjeron malos resultados. ¿Y qué saboteó también ese proyecto? La corrupción, el motivo de este foro. En México, paradójicamente, y creo que se deriva de las discusiones de todo este día, la democracia ha producido, ha significado más corrupción. La alternancia en el poder entre los partidos que acompañó la transición democrática no ha frenado el abuso ni la transferencia de riqueza pública a manos privadas, ha exacerbado y normalizado esas prácticas. Ahora que el PRI se rasga las vestiduras y se pregunta por qué perdimos y organiza foros para debatirlo, pues bastaría con que leyeran el capítulo de mi libro que se titula «Es la corrupción, estúpidos». La teoría democrática sugiere que el pluralismo y la competencia por sí solas generan menos corrupción, pero México contradice ese precepto. En la ausencia del Estado de Derecho, la democracia ha incitado más rapacidad. La democratización ha llevado a la dispersión del poder y a la apertura entonces de más oportunidades para hacer negocios con bienes públicos. La descentralización del presupuesto federal a los estados ha implicado más discrecionalidad en el uso de esos recursos. Basta con ver a los Duarte y a los 13 gobernadores indiciados o investigados o viviendo en algún lugar de Texas, como es el caso de César Duarte. Mayor influencia del poder legislativo en cómo se usa el dinero ha llevado a apropiaciones ilegales para usos políticos y electorales. Basta con recordar los famosos moches. Y los congresos federales y locales no han sido contrapesos, sino beneficiarios de eso, junto con 32 gobernadores que en este sexenio recibieron enormes cantidades de dinero y proveyeron cero rendición de cuentas. ¿Qué hemos visto en México? La democracia ha llevado a la exportación de la corrupción, del poder ejecutivo al poder legislativo, al poder judicial, a los gobiernos locales, a los medios. ¿Y de qué se nutre la corrupción? De algo que acaba de mencionar el panel anterior, del dinero en efectivo que fluye por las campañas en cada ciclo electoral, del financiamiento a los partidos, la parte que no se puede fiscalizar, de los contratos opacos y discrecionales, de las licitaciones amañadas, de la triangulación vía empresas fantasma que el periodismo de investigación vino a informarnos, supliendo la deficiencia de investigación por parte del Estado. Ya se ha dicho aquí, la corrupción se come el 9% del Producto Interno Bruto. Es como un ácido corrosivo que corroe cualquier esfuerzo reformista, ya sea del PAN, del PRI, ahora de Morena. Sabotea
las reformas, aleja la inversión extranjera, limita el crecimiento económico. De acuerdo al Foro Económico Mundial, lo que más afecta la posibilidad de hacer negocios en este país es la corrupción. Pero algo que se había vuelto normal, de pronto en este sexenio comenzó a volverse inaceptable. ¿Y por qué? Porque fue tan pública, tan obvia, tan poco restringida, tan impune. La corrupción llegó a niveles que nunca habíamos visto. María Amparo Casar, autora de Anatomía de la Corrupción, que expuso ahí un país que se encuentra en el lugar 129 de 180 en el índice de corrupción diseñado por Transparencia Internacional, donde 90% de la población piensa que la corrupción es el problema fundamental de México. Y no sorprende porque lo describo en el libro. La Casa Blanca supuestamente comprada con el sudor de la frente de Angélica Rivera, el gobernador de Veracruz, Javier Duarte, todos los gobernadores del nuevo PRI presumidos por Enrique Peña Nieto. Y lo peor es que cada vez que salía a la luz un escándalo denunciado por los medios independientes, la respuesta del presidente siempre fue la misma: la corrupción en México es un tema cultural. Al argumentar que la corrupción es un tema cultural, Peña Nieto buscaba eludir responsabilidad por un problema enraizado en la disfuncionalidad institucional. Podía culpar a ustedes, los ciudadanos amorales, en lugar de reformar malas reglas o diseñar mejores leyes. La corrupción en México no es producto de hábitos, sino de incentivos. No es lo que la sociedad permite, sino lo que la autoridad no sanciona. La corrupción a lo largo del prianato se volvió una condición sine qua non para el funcionamiento de este sistema político. Un Estado depredador genera una sociedad depredadora, no al revés. Y aunque la corrupción no es un problema específico de México, la impunidad sí. Ha sido un tema recurrente a lo largo del foro. Odebrecht ha llevado a la caída de presidentes, legisladores, ex primeras damas. En México no hay un solo político indiciado, culpado, encarcelado. El pacto de impunidad prevalece y parece que en este próximo sexenio prevalecerá, minando aún más la confianza ciudadana en las instituciones públicas. ¿Qué piensan los mexicanos de la democracia? En la última encuesta de Latinobarómetro, la confianza había caído en 9%. Solo Honduras y Guatemala tuvieron peores resultados. En el libro describo cómo es que la transición democrática se truncó, porque muchos de los vicios institucionales asociados con un régimen de partido hegemónico, la opacidad, la corrupción, la ausencia de contrapesos, todo eso permaneció porque nos abocamos durante más de una década a reformar exclusivamente las instituciones electorales o mayoritariamente las instituciones electorales. Llegamos a la elección del 2018 en un contexto en el cual solo 4% de la población cree en los partidos políticos y solo 10% piensa que los legisladores legislan en su favor. Y a ese cóctel tóxico añádanle algo que empezó a ocurrir en los últimos 12 años. En la era del deterioro democrático, la inseguridad se implantó como una rutina común. La macabra puntualidad de la muerte, como la llama Mauricio Merino. 250,000 homicidios, más de 34,000 desaparecidos, desde que Felipe Calderón comenzó su contraproducente guerra contra las drogas, que ha convertido a México en un país de fosas y de mujeres hurgando en la tierra en busca de los restos de sus hijos. Partes del país, Tamaulipas, Guerrero, Michoacán, Morelos, Colima, Jalisco, tierra de nadie,
donde no gobierna el gobierno. En los últimos años han sido asesinados más de 140 presidentes municipales o candidatos a presidentes municipales. Y el Estado mexicano parece incapaz, impotente de enfrentar la oleada de criminalidad, porque todos los días las ramas del Estado que deberían lidiar con esto, las policías, las cortes, las Fuerzas Armadas, despliegan la corrupción o la incompetencia evidenciadas todas en el microcosmos de Ayotzinapa, en donde hoy todavía no sabemos exactamente qué pasó. Entonces el reto para Morena, López Obrador, nosotros, no es solo rescatar a la democracia, sino rescatar al Estado mismo para que tenga la capacidad de asegurar la seguridad y el Estado de Derecho. En el índice comparativo anual que hace el World Justice Project, México cayó 9 lugares en el 2017. Hoy está en el lugar 88 de 113 países. Estamos abajo de Burkina Faso, Zambia, Tanzania e Irán. Y los peores indicadores tienen que ver con la corrupción, la justicia criminal, las medidas de mordidas, la calidad o falta de las investigaciones criminales, el sistema penitenciario, el debido proceso. México reprobado en cada categoría por lo que la democracia no reformó. Protección política, impunidad garantizada, un poder judicial que nunca ha sido independiente del Ejecutivo y más que nunca en este sexenio vimos su partidización, su politización. Este fue el sexenio de la antropofagia institucional, donde el priismo de Peña Nieto se fue devorando a las instituciones. Tenemos fuerzas policiales que no fueron creadas para protegerlos a ustedes, sino para instaurar la ley y el orden dependiendo de quién gobernara. Un ejército desplegado en las calles para combatir el crimen mientras viola los derechos humanos. Procuradores que no procuran justicia, jueces que son comprados, policías que torturan o no investigan, instituciones que no combaten la corrupción, la permiten. Llévense esta cifra. En México solo el 2% de los crímenes reciben castigo o son resueltos. En México el Estado de Derecho es precario, intermitente o no existente. Ahora, ¿cómo va a gobernar Andrés Manuel López Obrador ante el diagnóstico que he hecho del país que hereda? No lo sabemos. La palabra del día es incertidumbre. Lo que sí sabemos es que va a estar en la punta de esa pirámide. Después de 24 años de gobierno dividido, López Obrador va a tener gobierno unificado, con la capacidad de aprobar leyes, presupuestos, gobernar sin oposición. ¿Cómo va a gobernar y cuál será el mandato que él defina? Es difícil discernirlo. Sus posiciones de política pública han sido erráticas, muchas veces contradictorias. Él es un líder social a quien le importan las grandes narrativas, no las especificidades de la política pública. Y le va a tocar a un gabinete con poca experiencia mantener un balance delicado entre los cambios que los mexicanos demandan y la continuidad de una estabilidad macroeconómica que los inversionistas esperan. E independientemente de esa terra incógnita hacia donde nos lleva López Obrador, lo que es incuestionable es que va a tener mucho poder discrecional en sus manos. Puede reformar la Constitución y aunque el PAN y el PRD y el PRI tienen algunas posiciones en el legislativo, en las gubernaturas, la realidad es que el próximo gobierno va a gobernar con una oposición diezmada, a la cual le va a tomar un sexenio más reconstruirse y gran parte de esa oposición se va a ir eventualmente a Morena, el partido que se ha convertido en el partido canasta, el partido
catch-all, como lo llamamos los politólogos, en ruta a convertirse en eso que fue el PRI, un partido canasta, una versión distinta de un partido hegemónico cuyo éxito y longevidad residía en su capacidad de ser un paraguas pragmático y debajo del cual la coalición quedaba cimentada por el clientelismo y el corporativismo, y Morena no ha dicho que va a romper con esas prácticas. La cuarta transformación podría acabar siendo la segunda reinvención del PRI. Y habrá personas aquí que celebren el regreso de un presidente con amplios poderes discrecionales. Otros temerán la sombra del caudillo. El contenido específico de los cambios que vendrán dependerá de la correlación de fuerzas en el propio gabinete, en el Congreso, en las gubernaturas, en las instituciones, las pocas que hay que podrían actuar como contrapesos. Y para aquellos preocupados, no por la cuarta transformación, sino por el futuro de la democracia en México, creo que hay focos amarillos y focos rojos. Los delegados estatales, el censo diseñado para repartir dinero en efectivo vía programas sociales, el ataque inmisericordia y casi diario a las instituciones, el Banco de México, el INAI. Y paradójicamente, mucho de lo que López Obrador ofrece, incluyendo el fin de la corrupción, el fin de la violencia, requeriría rehabilitaciones institucionales importantes. El cambio que augura no puede ocurrir sin modificaciones a instituciones que fueron creadas para un sistema de partido hegemónico, no para la democracia, no para la apertura. La corrupción es sistémica, la impunidad está asegurada, las instituciones pueden ser manipuladas por el presidente y su partido. La cuatitud ahí está. El pacto de impunidad parece que todos los partidos ya lo firmaron. No vamos a progresar si reemplazamos un partido que no rendía cuentas por otro partido que no rinde cuentas. De ahí la importancia de que esta nueva etapa del país cuente con lo que yo llamo un shock, usando el término de Guillermo Trejo, un accountability shock, un shock de rendición de cuentas, una agenda centrada en la transparencia, en la rendición de cuentas, en los pesos y contrapesos, en la protección de los derechos individuales. Y muchos de estos son los temas que han impulsado grupos de la sociedad civil en los últimos años, incluyendo lo que me parecería lo verdaderamente transformador de la cuarta transformación y que no la está contemplando, que es una Fiscalía General Independiente. La eliminación de todas esas partes discrecionales del presupuesto. El hacer funcionar de veras el Sistema Nacional Anticorrupción. Entidades regulatorias que promuevan la competencia, toda esa lista que Hanna Palacios presentó, que Morena debería hacer suya mañana y no tendría pretexto para hacerlo porque son mayoría en el Congreso. Ahora que dicen que acabarán con la violencia, deberían mañana abrogar la Ley de Seguridad Interior porque son mayoría en el Congreso. Y las únicas fuerzas que van a impulsar esa agenda van a venir de quienes están sentados aquí, de quienes están presentes en este foro, de la presión desde abajo, de esa sociedad civil vigorosa, pujante, centrada en los derechos humanos, en la reforma política, en la rendición de cuentas. Los problemas perennes de México derivan de la ausencia de instituciones que sean capaces de proveer contrapesos sistémicos y rendición de cuentas horizontal. El destino del país no depende de un hombre o un movimiento, por más nobles que sean sus intenciones. Hay un capítulo del libro que se llama "Son las instituciones, no las personas".
Entonces, el verdadero peligro para México no es que se transforme en Venezuela, sino que siga siendo el mismo México. Un país clientelar, corporativo, un sistema nutrido por lazos de patronazgo, un sistema de capitalismo de cuates, un andamiaje institucional corroído por la corrupción y cuya debilidad va a justificar el presidencialismo revigorizado. México solo va a experimentar una transformación real si este sexenio se trata de crear lo que nunca hemos tenido, que es el Estado de Derecho. Hace unos años yo escuché a Ernesto Zedillo en una conferencia, le preguntaron cuáles serían las 3 prioridades para alguien que quisiera realmente cambiar a México. Y contestó: Estado de Derecho, Estado de Derecho, Estado de Derecho. Y yo pensé que estaba equivocado, porque yo en esa época era una estructuralista y pensaba, no, el problema es el capitalismo de cuates, lo que hay que hacer es promover la competencia, desmantelar los monopolios. Todo eso es necesario, pero es insuficiente, porque todas esas reformas, incluyendo las nuevas leyes de competencia, van y se atoran, como lo diagnosticó Hanna Palacios hoy, en un legislativo absolutamente disfuncional. Y de ahí la importancia de contar con una Fiscalía General Autónoma, con procuradurías, con fiscales plenamente autónomos, con capacidad de investigación, todo lo que ya sabemos que necesita el Sistema Nacional Anticorrupción. Porque si no hacemos eso, cualquier promesa reformista va a fracasar nuevamente, saboteada por la cuatitud y la opacidad y la discrecionalidad. Entonces, en esta coyuntura en la cual López Obrador busca simultáneamente sacudir al país y pacificarlo, lo peor que podríamos hacer es deslegitimar a la democracia y dejar de subrayar la importancia del Estado de Derecho, por más que se antoja la idea de subcontratar el destino del país a una fuerza redentora o a un líder providencial. El poeta Juan Rulfo escribió: hace tanto tiempo que no levantaba la cara que me olvidé del cielo. Si los mexicanos no alzamos la cara y demandamos más, quienes gobiernan tampoco lo van a hacer. Y voy a terminar leyendo una porción del capítulo final del Manifiesto Mexicano, que se llama Carta a un joven mexicano, que podría haberle yo escrito a mi hija Julia, a mi hijo Samuel, a mi hijo Sebastián, pero le escribí también para ustedes. Y dice así: no te conozco, pero sí te conozco. Eres la chica de Catepec a quien le atemoriza salir sola en las noches por la violencia del lugar en el que vives. Eres el joven de Jojutla, sobreviviente del terremoto, rodeado de las ruinas y el cascajo y los fantasmas que a pocos importan. Eres el universitario que enfrenta un futuro incierto porque no sabes si tendrás un trabajo digno, un trampolín de movilidad social. Eres como los miles de alumnos que han transitado por mi aula, algunos curiosos, algunos apáticos, algunos idealistas, algunos conformistas, la mayoría cargados de preguntas. Y estás ahí contemplando la miríada de injusticias y de desigualdades y decrepitudes del México nuestro. Quizá te indignen, quizá no, quizá te preocupen, quizá te resulten indiferentes, pero estés donde estés, pienses lo que pienses, apelo a ti, en busca de parentesco y comunidad. Busco en ti una voz inteligente, filosa y patriótica, dispuesta a señalar y hablar y exigir una y otra vez. Te hago y les hago un llamado para que desplieguen la honestidad brutal
imprescindible para convertirte en uno de los pensadores y activistas extraordinarios de tu generación. Les ofrezco este libro que intenta contar dónde estamos como país y delinear una ruta para recuperar el rumbo perdido. Tú importas, no lo olvides. Aunque a veces quienes te rodean parezcan sordos ante lo que verdaderamente piensas y quieres. Remover las aguas estancadas es algo digno, meritorio, y estamos aquí para removerlas juntos, cambiando rutas, trazando un destino en el cual una madre no tenga que buscar a su hijo en una fosa común. Un padre no tenga que pagar el rescate de su hija secuestrada, una mujer no sea torturada por un policía y un joven no sea asesinado por una banda criminal. Y ese México rescatado no se alcanzará si tú te desentiendes. Si tú crees que basta con ir a la urna, depositar tu boleta, votar por un candidato, regresar a casa. Vivimos engañados y engañándonos desde el año 2000, pensando que la democracia electoral basta, cuando la historia de los últimos 20 años nos ha demostrado que no es así. Y hay razones para estar desilusionados, razones para estar enojados. Enojados con sueldos que no alcanzan para vivir, enojados con esa cleptocracia rotativa que gobierna de manera impune, enojados con los privilegios inmerecidos de un Congreso que sí dice bajarse el sueldo, pero mantiene graciosamente los rubros de atención legislativa y apoyo ciudadano, ¿o es al revés? Apoyo ciudadano y atención legislativa, con los cuales de facto ganan otros 75,000 pesos al mes y a los cuales la mayor parte de los legisladores facturan sus gastos personales, como tintes de pelo, vestidos, licuadoras y demás. Todos nosotros también padeciendo junto con eso las consecuencias de un Estado de Derecho irrisorio, el silencio sagrado, la protección asegurada, la omertá consagrada. Rosario, no te preocupes, solo eres un chivo expiatorio. La línea de continuidad entre un sexenio y otro que parece no romperse. Y mientras sigue la guerra, se violan los derechos humanos. Y la guerra seguirá mientras mantengamos al ejército en las calles, hoy con una Guardia Nacional que se anuncia, compuesta mayoritariamente por elementos de las Fuerzas Armadas. Y al institucionalizarse la impunidad, se extiende a otros rubros, todo lo mancha, todo. Realidades estas ante los cuales quizá ustedes reaccionen con apatía o cinismo o indolencia, pasividad o sí enojo con el cual tacharon la boleta en la última elección. Pero el enojo no da licencia para abdicar a la responsabilidad de pensar cuáles son las mejores propuestas de política pública para encarar lo que nos aqueja. El enojo no debe dar permiso para entregarle de manera acrítica el país a un hombre, a un movimiento, a un partido. Al contrario, el buen enojo es el que debería impulsarte a ti, como ciudadano de cuerpo entero, a los miembros de este foro, a los medios vigilantes, a los jueces, a los ministros de la Suprema Corte, a los periodistas independientes, a todos aquellos que asumen su papel de contrapesos. Ser altavoces y vigías y vasos comunicantes, y eso va a implicar en este sexenio, donde te dicen, ganamos con 35 millones de votos, cállate, eso va a implicar habitar lugares incómodos, porque la defensa diaria de la libertad y la tolerancia y el disenso y la diferencia es un trabajo incómodo. Requiere una dosis de valentía diaria,
exige decisiones difíciles y acciones agotadoras. Ir a la marcha, recolectar las firmas, escuchar al adversario, debatir con quien te desprecia, tuitear una crítica y recibir de respuesta. Chayotera, fifí, malcogida, ninguna verga, tembona, prianista, yegua de Troya. Cada vez que yo elija o ustedes elijan el camino confortable, alguien pierde. Actúen o no, pero ambas opciones tienen consecuencias. Y por el bien de México, el país de uno, ojalá elijan actuar. Enfrentamos muchas fallas, muchas carencias que mi libro describe, pero requieren transformaciones sistémicas y no solo una alternancia de presidentes o partidos. En el año 2000 celebramos el arribo de la democracia electoral. Recuerdo yo haber estado ahí en el IFE, la noche que ganó Vicente Fox, y cómo lloramos y nos abrazamos diciendo, lo logramos. Sacamos al PRI de los pinos, como si eso fuera suficiente. No fue suficiente. Y ahora lo que corresponde es componer lo que echamos a perder y alcanzar lo que quedó como una simple aspiración, un sistema político que funcione para sus ciudadanos y no solo para el próximo partido en el poder. Una economía en la cual haya, sí, más Estado y más mercado. Una estrategia de seguridad capaz de pacificar al país y no seguir incendiándolo. Y si ustedes quieren estar ahí, en la cuarta transformación, y que sea una verdadera cuarta transformación, postúlense como candidatos independientes, marchen, boicoteen, escriban, usen las redes sociales, organicen a otros, investiguen, diseminen, recolecten fondos, empujen acciones colectivas, promuevan acciones de inconstitucionalidad vis a vis leyes que atentan contra nuestros derechos. Edúquense, porque como escribe Fernando Savater, la educación es lo más subversivo que hay. Sean un antídoto a cualquier posición antidemocrática, provenga de donde provenga, porque a veces el enemigo de México somos nosotros mismos cuando dejamos de cuestionar, cuando creemos que hay líderes infalibles o causas irreprochables, cuando por lealtad a un paladín, cualquiera que sea, dejamos de ser inteligentes y precisos y lógicos y congruentes y tolerantes y humanos. Un pueblo fuerte no necesita un hombre fuerte. Y sin duda los últimos tiempos han sido difíciles, polarizantes, y a pesar de ello, y este foro me lo constata, estoy convencida que nos enlaza más de lo que nos divide, como aquello que nos unió entre los escombros y las losas apiladas y las varillas torcidas después del terremoto. Sobrevivimos por el brigadista que llegó, el voluntario que se presentó, el joven que participó, la perra Frida que olfateó. Sobrevivimos por las canciones que cantamos, por esos cielitos lindos prendidos del corazón. Y en medio de esas ruinas yo vi edificarse la dignidad, inquebrantable y monumental. Vi esa dignidad entre cientos de voluntarios tomando turnos para recoger piedras, pasándolas de mano en mano. Vi esa dignidad en la calle, enfrente de la universidad donde soy maestra, cuando mis alumnos se convirtieron en ciudadanos, creando centros febriles de acopio. Vi nacer a hombres y mujeres libres en cada pasillo polvoso, agrietado, en cada albergue ruidoso, en cada letrero hecho a mano con los nombres de los sobrevivientes. Ese septiembre patrio, repleto de muertes y renacimientos y nuevas constelaciones. La palabra desastre
proviene del latín dis, que significa falta o ausencia, y astro, que significa estrella o planeta. Y de pronto, en nuestro firmamento nublado, lluvioso, aparecieron algunas estrellas. Mexicanos drenados, exhaustos, pero ahí un estudiante tecleando, tuiteando, consiguiendo motocicletas y bicicletas y camiones, un supercívico como los que vendrán mañana, jocoso e indestructible, recorriendo la ciudad, señalando lo que urgía atender, médicos y cineastas y taxistas y ferreteros y restauranteros, iluminando el férreo país que emergió entre los escombros. Y evocando a José Emilio Pacheco, esa es la tarea para adelante, para la brigada humana, para la brigada mexicana, con las piedras, con las ruinas, hacer otro país, levantar y levantarnos. La democracia no es un régimen para estar quietos, y la nuestra está tan descompuesta que urge estar atentos, vigilantes, participando en la plaza pública, donde se lucha por las ideas que te gustan y se argumenta contra aquellas que no te convencen. Por eso los conmino a vivir con un sentido de obligación moral, con un sentido de responsabilidad con su país y con su mundo. Los llamo a que sean auténticos y audaces y agitadores, que combatan el sexismo y el racismo y el machismo y el populismo y el militarismo y todos los ismos que aún nos aquejan. El libro está imbuido de esperanza, y la esperanza a veces parece ingenua, pero no lo es, porque todos los días lucha con la desesperanza y todos los días gana cuando alguien es ferozmente independiente, ferozmente rebelde, ferozmente inconforme. Piensen en las palabras del poeta Mislosh: el día se acerca, haz lo que puedas, hagan lo que puedan. Recuerden, y con esto termino, que cargan adentro todo para hacer cosas extraordinarias, milagros incluso. Son mexicanos. Provienen de un país que es necrópolis de ausencias y causas perdidas y sepultados en vida. Pero aquí, entre tanta desolación, queda algo edificante. Entre el desierto pardo y la barbarie que hemos creado por estupidez o codicia o abandono, hay fragmentos luminosos, vías de escape, alas y túneles, las armas oxidadas de la esperanza, la ilusión del mañana, la fugaz creencia de que mejoraremos. Ojalá ustedes formen parte de esas legiones y huestes y tropas de asalto, cabalgatas, estampidas, polvorines, empeñados en despetrificar, en airear. Tú y tú y tú y tú y tú deben estar ahí, peleando contra lo que Jorge Hernández Campos llamó el poder, que es ese pétreo mascarón que resurge cada 6 años, siempre igual a sí mismo, siempre reiterativo, ambiguo, obtuso, laberíntico, siempre equivocado. Tú debes estar ahí, construyendo ciudadelas, encontrando tierra firme, este México que heredarás. Y este México es más que una rebanada de continente. México es un montón de fosas clandestinas y también una senda milagrosa. México es libertad amenazada y vuelo sin fin. México es polvo y brizna. México es la batalla diaria que no acepta tregua ni armisticio. México es lo inmortal, lo insaciable, lo imbatible. México es la valentía de hombres y mujeres, muchos de ellos que estuvieron hablando aquí hoy,
que no tienen miedo de hablar, marchar, asociarse, empuñar la pluma, ser voces solitarias en el griterío avasallador. México es una mujer que posa al dormir su mano sobre su tierra en busca de pertenencia. México es el sueño diferido de tantos en busca de justicia, en busca de paz. México es la esperanza que triunfa siempre contra la experiencia abrumadora. México es paloma con las dos alas cortadas y águila majestuosa con cielo. México es oficio de tinieblas y también luz del día. México es sombra triste y cisterna de sol que viaja contigo. País quieto y país insurrecto, pero más que nada, México es la voz de su gente. Es tu voz. Úsala para ayudar a que amanezca. Úsala. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Y con este fuerte aplauso agradecemos a la maestra Denise Dresser por acompañarnos en este encuentro nacional anticorrupción. Gracias. Muchas gracias. Sí. Muchas gracias.